Castelli había avanzado, pero finalmente se produce una contraofensiva de parte de los ejércitos monárquicos, y eso provoca el desastre de Huaki, con lo cual el norte queda en cierto sentido abierto a la posibilidad de la contrarrevolución, que iba mandada desde Perú, desde Lima, que era el centro monárquico por excelencia, donde estaba el virrey Abascal. Los ejércitos realistas avanzan, y frente a eso, primero el gobierno de Buenos Aires lo nombra a Belgrano y le indica a Belgrano que repliegue de Tucumán hacia Córdoba y que siga replegando, con lo cual prácticamente ponía en peligro la revolución. Ustedes se acuerdan que Belgrano se niega a esta actitud, gana la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812, y a partir de allí avanza hacia el norte. Cuando avanza hacia el norte, se produce el 20 de febrero del 13 la batalla de Salta. Batalla de Salta que tiene algunas características particulares, porque la mayoría son americanos de las dos partes. Es decir, incluso los jefes del ejército monárquico, como Tristán, que había nacido en Arequipa, y Goyeneche, que también era americano, que había nacido también en Arequipa, evidencian que estamos en realidad frente a una guerra civil, en la medida en que la Revolución de Mayo y la Asamblea del año 13 han declarado la independencia. La independencia se declara en 1816. Es decir, que lo que está en pugna es un gobierno popular democrático, consecuente con la llegada de la Revolución Francesa y de la Revolución Española en 1808, que son las banderas de la Junta de Mayo, que no declara la independencia, sino que declara que el gobierno lo decide el pueblo, y por eso lo desplaza al virrey. Y los absolutistas del Perú, sabemos que en este caso no hay fuerzas que vengan de España para luchar en el Alto Perú, sino que son ejércitos compuestos por americanos y por jefes, en este caso, en el caso de Tristán y de Goyeneche, también americanos, ¿no? Belgrano, con ser un hombre improvisado porque era abogado, conocía poco del arte militar, consigue un triunfo aplastante. Hay 130 muertos más o menos del ejército de Belgrano contra 500 del ejército monárquico. Y considerando que están en la lucha americanos de un lado y americanos de otro, Belgrano comete lo que algunos consideran un error, es decir, libera a los jefes y a parte de la tropa derrotada, no los fusila ni los extermina, sino que los libera, obligándolos a juramentarse que no se van a levantar contra los principios de Mayo, ¿no? Y esta gente se retira luego hacia Potosí. Cuando Belgrano avanza, llega hasta Potosí, ahí se produce el descalabro de Vilcapugio y Ayohuma, que son dos derrotas por los cuales Belgrano después se separa de la conducción del ejército y es reemplazado por San Martín, ¿no? Galazo, la trascendencia de la victoria en la batalla de Salta, ¿de algún modo determina que haya representantes del Alto Perú en el Congreso de Tucumán, con posterioridad en 1816? Claro, lo que pasa es que en realidad nosotros, como hemos seguido a Mitre en la enseñanza de la historia, hemos considerado siempre que la Revolución de Mayo era una revolución anti-española. En realidad es una revolución democrática, fundamentalmente democrática, que reemplaza a un virrey y nombra una junta popular. Entonces todos los sectores democráticos de las tierras americanas inicialmente no tienen una actitud independentista. Esto lo prueba que juran por Fernando VII, no solo en Buenos Aires, sino en Chile, en Bogotá, en México, en Venezuela, en Caracas. Es decir, las revoluciones americanas son en gran medida, como lo decía Alberti, una prosecución de la Revolución Francesa del 89,
y de la Revolución Española de 1808. Entonces, en principio son esto, un momento de una revolución que es hispanoamericana, que esto está muy de acuerdo y vienen a comprobarse ahora históricamente cuando avanzamos hacia la unidad a través del UNASUR, del CELAC, todo esto que no es una cosa que se realice por pura conveniencia, sino que en realidad mientras los Estados Unidos se constituyen en nación en el norte, nosotros nos constituimos en 20 países distintos cuando tenemos un origen similar, un idioma similar, próceres que pasan de un país a otro, como Dorrego, que era la Revolución Chilena, San Martín, que es protector del Perú. Entonces, la forma mejor de entender este proceso, por eso insistía yo en que había americanos en los dos bandos, es justamente esa, ¿no? Entonces el Alto Perú, que formaba parte de la Patria Grande, se descinde como se descinde la banda oriental por gestiones del diplomático Ponsonby, en inglés, y se va quebrando, se va destruyendo. Después la Gran Colombia se destruye también, Ecuador se separa, después Colombia se separa de Venezuela, en un proceso donde el dividir para reinar permite que estos veintena de países sean países volcados hacia los puertos y semicoloniales dependientes, mientras que los que se unen formando una nación en el norte se constituyen en una gran potencia, ¿no? Y culturalmente uno imagina que los pueblos de Jujuy, de Salta y de Tucumán estaban mucho más vinculados al Alto Perú que a Buenos Aires. Claro. Eso se prueba hoy, claro. Se prueba hasta en la música. Hoy por ejemplo, Exacto. Yupanqui, Atahualpa Yupanqui se canta en Bolivia como si fuera boliviano. Pues en realidad es latinoamericano. Pero un amigo boliviano me decía que los muchachos que cantaban las cosas de Yupanqui en Bolivia le decían, no, esto es folclore auténtico, el folclore no tiene autor, es folclore propio de aquí. Y es cierto, es de ahí, pero es también de Tucumán, porque Tucumán, donde Yupanqui vivió mucho tiempo, tiene todas esas similitudes que son las mismas que tiene Corrientes con Paraguay, o Montevideo con Buenos Aires, ¿no es cierto? En este caso la simbiosis cultural, podríamos decir, la constituye la patriota Juana Zurduy, ¿verdad? Claro, justamente. La figura acá la hemos ignorado por considerarla extranjera en nuestra mentalidad mitrista, porque hemos hecho una historia de Buenos Aires hacia el Atlántico, mirando Buenos Aires hacia el Atlántico. Jauretche decía eso, que un porteño se para en Buenos Aires, da la espalda a la Patria Grande, desconoce lo que pasa en Córdoba, desconoce la historia de Tucumán o del Alto Perú, y conoce más de Europa, porque la formación que se va a hacer es una formación europeísta, enciclopédica, y entonces, bueno, esto lo mismo ocurre en Chile con Valparaíso, que es una ciudad plagada de ingleses, de nombres ingleses, o Montevideo, donde también hay muchos apellidos ingleses. Es el desmembramiento de lo que pudo ser la nación latinoamericana en aquel tiempo, en el cual las batallas de Belgrano y de San Martín juegan un papel importante tendiendo a eso, pero después del gran triunfo de Salta, que es un triunfo notable porque Belgrano tenía pocos recursos y ahí juega un papel importante Dorrego también en esa batalla. Después de eso se produce la contrarrevolución, diríamos, a partir de que cuando se enfrenta en Vilcapugio con un adiestrado general muy capacitado y con mucha experiencia como Joaquín de la Pezuela, se produce la derrota del ejército democrático criollo, ¿no? Yo creo que en ese sentido la historia ahora se está volviendo a su lugar cuando se produce el CELAC, cuando se produce la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe, y cuando se produce el UNASUR, se produce el ALBA, ¿cierto? No estamos haciendo estas cosas por oportunistas, sino que estamos volviendo a los orígenes, ¿no? Norberto, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido sumamente agradable y instructivo para conocer la historia argentina y fundamentalmente desde otra mirada, ¿no? Bueno, le mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo, que ande muy bien.
Norberto Galazo, historiador, nos ha dado un pantallazo extenso de lo que era bueno, lo que significó el bicentenario de la batalla de Salta y el contexto en el cual se dio frente a una revolución democrática como